increíble CEO con solo un mes de vida sorprende en restaurante y descubre una verdad conmovedora. El bullicio del restaurante era constante, los gritos de los clientes mezclándose con el aroma tentador de los platillos que se servían. Javier Rodríguez, de 35 años, movía los platos con rapidez, sintiendo cómo la desesperación lo envolvía. Todos los días eran iguales. Despertar, trabajar en el restaurante hasta el cierre y regresar a su hogar, donde su madre, doña Elena, lo esperaba con una sonrisa cansada, pero llena de amor. Sin embargo, cada día que pasaba, se sentía más atrapado. La idea de abrir su propia empresa de tecnología brillaba intensamente en su mente, pero el peso de las deudas y la lealtad a su familia lo mantenía encadenado a aquel trabajo que lo absorbía. Una tarde, en medio de un turno agitado, apareció Alejandro, un cliente cuya presencia desbordaba confianza. Con una charla amena, empezó a contarle a Javier sobre su vida en el mundo empresarial, los sacrificios pasados y cómo había logrado levantarse después de caer. Las anécdotas de Alejandro, llenas de determinación y de logros, chisporroteaban en la mente de Javier como fuegos artificiales. Por un momento se sintió inspirado, pero al mismo tiempo atormentado. La oferta de Alejandro de un puesto en su empresa sonaba como un sueño, pero ese sueño venía con un precio: dejar su trabajo actual, distanciarse de su familia y cargar con la etiqueta de ambicioso. Después de esa conversación, Javier se embarcó en una montaña rusa emocional. Noticias sobre la oferta se filtraron en el vecindario, convirtiéndolo en un tema de conversación. Las miradas de desaprobación de algunos vecinos pesaban en su pecho. Le gritaban en silencio que abandonaría sus raíces. Sin embargo, otros lo veían como un héroe potencial. La presión era insoportable. ¿Qué camino debía tomar? La voz de su madre resonaba en su mente, animándolo a seguir sus sueños, aunque al mismo tiempo se mezclaba con los murmullos de juicio de los demás. Mientras sostenía el plato vacío en su mano, recordó cómo su madre había trabajado incansablemente en su taller de costura, enseñando a sus hijos que el esfuerzo es la clave. ¿Alcanzaría el éxito si dejaba atrás esa historia? Tal vez no solo estaba buscando su propio futuro, sino que también debía considerar los sacrificios de su familia. Se encontraba ante un dilema. Su corazón parecía dividirse en dos. Por un lado, el deseo ardiente de trascender, y por otro, la lealtad a su madre y su hogar. Esa noche, Javier revisó nerviosamente el correo, donde ya tenía la aceptación de Alejandro. Pero en un giro inesperado, apareció un mensaje adicional que le hizo estremecer. Alejandro compartía un secreto oscuro de su vida, una historia de pérdida y sufrimiento. La injusticia social que había enfrentado resonaba con la lucha de los Rodríguez, y eso lo golpeó con una emoción intensa. Javier sintió cómo sus ideales y la responsabilidad se entrelazaban en su mente, desatando un conflicto aún mayor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada latido, Javier se sumergía más en su confusión. La oferta de Alejandro no era solo un escalón hacia el éxito. Era una invitación a explorar su propia identidad y lo que significaba realmente el éxito. Con su mente acelerada, luchaba para discernir su camino. ¿Estaba dispuesto a arriesgar lo que había construido por un futuro incierto?
Justo en el clímax de su tormento interno, el claxon de un coche resonó fuera del restaurante, sacándolo de su trance. Las voces del barrio se apoderaban de su mente, cada sonido un recordatorio de lo que podía perder. La vida continuaba, y Javier debía elegir. ¿Aceptará la oferta de Alejandro y se arriesgará a romper el lazo familiar? La decisión lo atormentaba, vital y definitiva, y el futuro esperaba incierto entre sus manos. La mañana siguiente se sintió pesadamente inerte. Javier se levantó de la cama con la mente todavía atrapada entre la oferta de Alejandro y la imagen de su madre tejiendo sueños en el taller. El aroma del desayuno de doña Elena se mezclaba con una sensación de ahogo. Cada bocado que daba al café parecía más un recordatorio de lo que dejaba atrás que un momento de satisfacción. La idea de un nuevo comienzo, de una vida en el mundo de la tecnología, brillaba tentadora, pero su entorno habitual le gritaba que no fuera un ingrato. Mientras ayudaba a su madre a limpiar, su mente no podía evitar divagar hacia lo que le había contado Alejandro, sobre la lucha y la resiliencia. Él lo hizo. Yo puedo hacerlo también, pensó, convencido en un momento de ilusión. Pero una sombra de duda le atravesaba la mente, preguntándose si él contaba realmente con el mismo coraje. ¿Era capaz de liberar sus ansias de éxito y al mismo tiempo ser un hijo ejemplar? Ese día, los clientes del restaurante se sucedían, pero Javier sentía que su corazón latía a un ritmo diferente, dictado por las urgencias de su vida futura. Al servir cada plato, sus manos hacían movimientos automáticos, pero su mente estaba en otro lugar, en el futuro incierto ante él. Las palabras de Alejandro resonaban en su interior como un eco, retumbando en su conciencia. Las decisiones difíciles son las que forjan nuestro destino. Durante un receso, Javier se sentó en la pequeña cocina, rodeado del ruido familiar del lugar que había conocido toda su vida. Sacó su teléfono y comenzó a leer el mensaje de Alejandro nuevamente. La historia de su vida, llena de tropiezos y sacrificios, despertó en él un deseo ardiente por cambiar su propia narrativa. Sin embargo, cada vez que pensaba en un futuro en la tecnología, una imagen de su madre y su sacrificio quedaba fijada en su mente. Esa apretada balanza entre su futuro y sus raíces lo envolvía en un conflicto interno que lo consumía. Sentado, empezó a escribir en un cuaderno que había llevado al trabajo. Su idea de emprendimiento se plasmaba en cada palabra, una mezcla de planes e inspiraciones. Con cada trazo, su entusiasmo crecía y la duda parecía desvanecerse. La pasión por la tecnología lo había acompañado desde pequeño, pero el fuerte lazo familiar siempre había sido un obstáculo invisible. Mientras escribía, se dio cuenta de que el camino hacia el éxito no necesariamente requeriría un corte definitivo con su pasado. Tal vez, si lograba establecer su negocio, podría seguir contribuyendo a la propia historia de su madre, creando un legado que honrara a su familia. Esa noche en casa se armó de valor y le habló a su madre sobre la oferta de Alejandro. La atmósfera se tornó tensa. Doña Elena lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Con cuidado, él le relató su visión de futuro, afirmando que su éxito podría traducirse en oportunidades para ambos. Le expresó su deseo de no estar solo en esto. Quería que ella supiera que no se trataba de dejarla atrás, sino de construir un futuro donde ambos pudieran prosperar. Doña Elena, con la sabiduría de sus años y vivencias, reflexionó antes de hablar. Sus palabras circulaban en la sala como un viento suave pero firme. Hijo, el éxito no se mide solo por lo que ganamos, sino por las vidas que tocamos. ¿Estás dispuesto a arriesgar nuestro bienestar por un sueño incierto? El corazón de Javier se encogió al escucharla. En ese momento comprendió que la vida que deseaba no podía ser una negación de la que había vivido.
La conversación se torneaba en una encrucijada emocional. La decisión de aceptar la oferta de Alejandro no solo significaba alcanzar una nueva carrera, sino también establecer un nuevo equilibrio en su relación con su madre. Con la tensión palpable y los sentimientos a flor de piel, Javier sabía que el momento decisivo se acercaba, y el futuro que anhelaba se definía entre la lealtad y la ambición. No podía evitar preguntarse, ¿qué pasaría si fracasaba? Esa duda amenazaba con devorarlo, pero había añadido fuego a su determinación. Por primera vez, se sintió listo para pelear, pero la pregunta no era solo qué hacer, sino cómo hacerlo. Esa mañana, su mente bullía con ideas para presentar a Alejandro. Tenía que prepararse, debía demostrar que su decisión no era solo una ambición desmedida, sino una oportunidad de crecimiento y responsabilidad. Mientras pensaba en esto, recibió una notificación en su teléfono. Alejandro había querido hablar más sobre su oferta. La noticia lo electrizó, pero también lo llenó de una nueva ansiedad. Un nuevo escalón en su camino estaba por llegar, y no podía evitar sentir que esta vez la decisión que tomara lo cambiaría para siempre. Prevalecería su deseo de éxito ante el peso de su lealtad familiar. Javier despertó aquella mañana con el eco de la conversación con su madre todavía resonando en su mente. Cada palabra se había convertido en un catalizador, impulsándolo hacia la toma de una decisión vital. Sabía que el encuentro con Alejandro no sería solo una reunión más. Era una oportunidad para reivindicar su deseo de trascender lo que había sido su vida hasta ahora. Consciente de que no podía permitir que las dudas lo arrastraran, se preparó mentalmente. Mientras se duchaba, su mente se centraba en el futuro que anhelaba. Las gotas del agua eran como pequeñas epifanías, refrescando sus pensamientos mientras visualizaba su proyecto de tecnología tomando forma. Se imaginó presentando su idea con pasión, convencido de que cada palabra resonaría no solo con Alejandro, sino con cualquier persona que valorara la innovación. Era una primera impresión que no podía permitirse fallar. Su corazón latía con fuerza, pero ahora era acompañado por una chispa de confianza. En el trabajo, la rutina diaria permanecía igual, pero Javier se sentía diferente. Acababa de sentir un despertar. Sus manos se movían rápidamente a medida que servía las mesas. Sus pensamientos se alimentaban de la posibilidad que había comenzado a tomar forma en su mente. Sus compañeros, ajenos a su transformación interna, lo saludaban con sonrisas, pero él sentía un mundo de distancia entre ellos y su nueva visión. A la hora del almuerzo, sacó el cuaderno que había comenzado la noche anterior. Empezó a esbozar un plan de negocio que no solo contemplaba el desarrollo de aplicaciones, sino también una manera de integrar su historia familiar en la narrativa del emprendimiento. Quería construir no solo un producto, sino un puente que conectara su pasado con su futuro. La esencia de su madre, sus luchas, sus sacrificios, todo debía estar reflejado en su trabajo. El dilema entre ser un hijo ejemplar y perseguir sus propios sueños comenzaba a encontrar un punto de fusión. A medida que el turno avanzaba, el reloj parecía moverse más rápido. La visita con Alejandro se acercaba y Javier sentía su estómago en un nudo. Mientras limpiaba una mesa, una idea brotó en su mente. Decidió que no solo quería presentarle un proyecto, también quería contarle su historia. La conexión emocional podía ser tan atractiva como una idea innovadora. Recordó lo que Alejandro había mencionado sobre la fortaleza que nace del sufrimiento, y Javier se sintió intrépido al pensar que quizás esa era la clave. Finalmente, cuando el día dio paso a la noche, el restaurante comenzó a vaciarse. Se sintió ligero, pero también abrumado. ¿Podría realmente llevar el peso de sus sueños y el de su madre en sus hombros? Mientras se preparaba para salir,
Su madre lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Ella sabía que algo había cambiado en él. ¿Podía confiar en que su hijo había encontrado el camino correcto? Después de una larga jornada, Javier se sentó frente a su computadora, preparando los últimos detalles de su presentación. Temía que la valentía que había cultivado pudiera desvanecerse en el momento en que se sentara frente a Alejandro. Pero debía luchar. No podía retroceder ahora. Escribió cada palabra con una determinación nueva, consciente de que su futuro no solo dependería de lo que presentara, sino de cómo se conectara con su propia historia. Cuando llegó el momento, Javier tomó un profundo respiro antes de entrar en la sala. El ambiente estaba cargado de expectativa y su mirada se encontró con la de Alejandro, que lo aguardaba con una sonrisa inquisitiva. Pero en ese instante, Javier no solo estaba allí para vender una idea. Había llegado para defender su derecho a soñar. La conversación pronto se tornó intensa. Las palabras fluyeron, una mezcla de datos técnicos y anécdotas personales, cada momento más catártico que el anterior. Con cada respuesta que daba, Javier se daba cuenta de que no solo estaba interesado en convencer a Alejandro, sino también en redescubrirse a sí mismo. Cada pregunta del ejecutivo lo empujaba un poco más hacia su propio crecimiento. Pero de repente, Alejandro cambió el tono. ¿Estás seguro de que estás listo para esto, Javier? Este camino no es fácil, preguntó, sus ojos fijos en los de Javier. Ese desafío resonó en su interior, y Javier tuvo que decidir, ¿estaba listo para enfrentar las tormentas que pudieran venir? La pregunta quedó flotando en el aire, un nuevo desafío a su determinación y deseo de éxito. La pregunta de Alejandro reverberó en la mente de Javier como un eco que no podía ignorar. ¿Estaba realmente listo para este viaje? Mientras el silencio se extendía entre ellos, la inseguridad se deslizaba de nuevo en su conciencia. Sin embargo, en lugar de ceder a la duda, un sentimiento de determinación comenzó a consolidarse en su interior. Esa misma noche, en el restaurante, había sentido cómo su vida estaba en un punto de inflexión, y no podía permitir que un instante de vacilación lo detuviera. Con una voz más firme de lo que se sentía, contestó, «Sí, estoy listo. Estoy listo para todo lo que venga». La declaración resonó en sus propios oídos. Había sentido por fin que hablaba desde el núcleo de su ser, más allá de las expectativas de los demás. Javier comprendió que esa afirmación no solo era un compromiso hacia Alejandro, sino también una promesa a sí mismo. Alejandro lo observaba con una mezcla de impresiones. «Bien», replicó el ejecutivo, apareciendo satisfecho. «El primer reto será la planificación. Quiero ver cuán bien entiendes no solo el producto, sino el mercado y la competencia». Las palabras de Alejandro se convirtieron en un mapa nítido que guiaría el próximo camino de Javier. En esa conversación, él no solo recibió la oportunidad de presentar su idea, sino también la dirección para afilar su enfoque. Rápidamente, el diálogo se transformó en una lluvia de ideas, donde las sugerencias y cuestionamientos de Alejandro desafiaron cada concepto que Javier había establecido. Con cada respuesta que daba, se daba cuenta de que su historia exigía más de él. No se trataba solo de vender una idea, sino de transformarla en una misión viable. Cuando la reunión terminó, Javier salió de allí no solo con un desafío, sino con metas concretas. Uno de los puntos que más lo inquietaban era la necesidad de profundizar en su investigación de mercado. Sentía que había estado operando en una burbuja, demasiado centrado en el deseo de emprender en lugar de en la realidad del entorno empresarial. Fue un golpe de humildad. Se dio cuenta de que el camino hacia su objetivo requería más que sueños. Demandaba comprensión, estrategia y, sobre todo, una inmensa capacidad de adaptación. Los días siguientes fueron un torbellino.
se lanzó a la tarea de reunir información sobre el sector tecnología, competencia y tendencias emergentes. Pasaba horas navegando por informes y análisis de mercado, tomando notas metódicas que poco a poco construían un modelo más sólido. Sin embargo, durante este proceso de investigación, Javier tuvo que lidiar con una revelación sorprendente. Se dio cuenta de que varios de sus competidores no provenían solo del ámbito tecnológico. Habían encontrado éxito al integrar su historia personal en un enfoque único. Esto lo empujó a cuestionarse nuevamente. ¿Era suficiente solo con ser innovador? Su historia, su legado familiar, habían dejado de ser su fortaleza para convertirse en una carga. Con esta revelación, comprendió que tenía que experimentar una genuina conexión con su proyecto. No se trataba solo de crear una nueva aplicación. Debía hallar ese hilo que tejía la narrativa de su vida con la misión de su emprendimiento. Javier se sentó nuevamente en su escritorio, sintiendo que cada línea escrita era un paso hacia el autodescubrimiento, una herramienta que aumentarían sus posibilidades de triunfo. Mientras surfía entre datos, Javier sintió que su mundo iba tomando forma. Lo que había comenzado como un destello de ambición, ahora se transformaba en un camino vulnerable pero auténtico. Sin embargo, aún le quedaba un gran desafío por enfrentar: tener una segunda reunión con Alejandro para presentar sus hallazgos y renovar su propuesta. Con la confianza resurgiendo, Javier entendió que no podía dejar nada al azar. Esa presentación sería esencial. Iba a requerir de buena parte de su vulnerabilidad y la fortaleza de lo que había aprendido. Pero, al mismo tiempo, una inquietud comenzó a gestarse en su mente. ¿Y si el regreso a la sala de reuniones no solo ponía a prueba su proyecto, sino también su identidad misma? Al finalizar la semana, mientras revisaba sus notas y los elementos adquiridos, se persignó en su interior ante el temor de que los mismos sentimientos que lo llevaron a buscar su sueño podrían ahora llevarlo a una revelación dolorosa. Poco sabía que esta introspección lo acercaría más a un descubrimiento crucial, uno que cambiaría el rumbo de su historia de maneras inesperadas. Con el corazón acelerado, Javier se preparó para desafiar ese próximo encuentro. ¿Estaría realmente preparado para la verdad que podría descubrir? Cuando llegó el día de la segunda reunión, un nudo se formó en el estómago de Javier. La emoción y el miedo se entrelazaban en su interior, formando una confusión que lo impulsaba a actuar y al mismo tiempo lo paralizaba. Era un día crucial, un momento que había estado esperando y planificando, pero también temía. Se trataba del primer paso hacia un futuro incierto. Al entrar a la sala, el entorno empresarial parecía más imponente que nunca. Las paredes de vidrio y acero reflejaban su ansiedad. Sin embargo, en el momento en que se sentó frente a Alejandro, sintió que el aire cambiaba. Mirando a su alrededor, notó las anotaciones realizadas en la reunión anterior. Cada línea, cada comentario, los había llevado a este momento. La transformación que había hecho en su mente se iba a poner a prueba. Javier, he estado esperando ver el avance que has hecho. Estoy ansioso por escuchar tus ideas, dijo Alejandro, con esa mezcla de curiosidad y expectativa que lo caracterizaba. Javier respiró hondo y comenzó a exponer su investigación. Cada hallazgo era más que una simple estadística, era una historia que hablaba de su visión, de sus errores y de las lecciones aprendidas. La conexión que había buscado entre su vida personal y su emprendimiento empezaba a fluir de manera natural, como si cada dato se uniera a su narrativa, creando un vínculo poderoso. La confianza que había cultivado durante esos días de preparación reverberaba en su voz. Sin embargo, mientras hablaba, empezaron a surgir otras preguntas inquietantes. Alejandro interrumpió.
Es interesante lo que propones, pero ¿realmente has considerado cómo tus experiencias personales afectan tu perspectiva del mercado? ¿Cómo garantizarás que esto no nuble tu juicio sobre lo que realmente se necesita? Esa pregunta, inicialmente incómoda, chisporroteó en la mente de Javier. Estaba realmente tan cerca de su ideal que no veía las limitaciones que su propia historia le imponía. Poco a poco, su enfoque se desplazaba de la mera presentación a un análisis más profundo. Las palabras de Alejandro lo instaron a sumergirse en su propia vulnerabilidad, pero también en la fuerza que ésta podía ofrecerle. Reflexionando en voz alta, comenzó a articular su respuesta. Entiendo que mi historia puede tener sesgos, pero creo que también le da autenticidad a lo que quiero construir. Al final, esto no es solo un negocio, es una extensión de mí mismo y de mis valores. Por eso estoy comprometido a crear algo que haga una diferencia, no únicamente en términos de ganancias, sino en la manera en que las personas experimentan la tecnología en sus vidas. Javier sentía que en el fondo cada respuesta lo acercaba más a la verdad que había estado buscando. Sin embargo, la presión continuaba. Necesitaba demostrar que su propuesta no solo era viable, sino transformadora. A medida que la reunión se desarrollaba, un nuevo obstáculo se perfilaba en el horizonte. Alejandro se inclinó hacia adelante y con una mirada intensa dijo: «Has mostrado un crecimiento evidente, Javier, pero hay algo más. ¿Realmente te ves al frente de este proyecto en el futuro? Y si te dijera que los desafíos que enfrentarás no solo serán técnicos, sino profundamente personales». La pregunta se aferró a Javier como un ancla. Tenía que confrontar su propio futuro. Esa voz interna que había comenzado a silenciar con la investigación, ahora resonaba con mayor fuerza. Estaba preparado para los sacrificios que implicaría ser un verdadero líder. Con la mente agitada y el corazón latiendo con fuerza, Javier asintió lentamente, casi como un juramento. Esta no sería solo una presentación, esta era su vida, su legado y su verdad. Pero en su interior, una inquietud más profunda seguía latente. ¿Podría realmente abrirse a la vulnerabilidad de ser un líder sin perder su esencia? En ese instante Alejandro le lanzó una última mirada. «Te veré la próxima semana, Javier. Me queda una pregunta que me ha estado inquietando. ¿Quién eres sin tu idea? La respuesta podría definir el resto de tu camino aquí». La frase reverberó en su mente mientras se retiraba. Javier sabía que estaba al borde de un abismo de autoexploración. Aquel viaje de transformación lo había acercado a la respuesta, pero aún había más por descubrir. La llamada de la autenticidad lo esperaba, y era un desafío que no podía eludir. Sin embargo, la verdadera pregunta lo acechaba. ¿Estaría dispuesto a despojarse de las capas que había acumulado a lo largo de su vida para confrontar lo que realmente significaba ser él mismo? Mientras Javier caminaba hacia su hogar, las luces de la ciudad parpadeaban como si reflejaran sus pensamientos turbulentos. Cada paso se convertía en un eco del desafío que llevaba en su mente. ¿Quién era realmente sin su idea? Esa cuestión lo perseguía como un fantasma reacio a dejarlo en paz. A medida que cruzaba las calles, comenzó a formular planes, pero en vez de claridad, lo invadía un caos interno. Durante la semana siguiente, la presión se intensificó. Javier se dedicó a revisar sus notas, buscando la respuesta en cada palabra escrita, en cada idea esbozada. Sin embargo, la pregunta de Alejandro lo mantenía en vilo, y la incertidumbre se transformaba en un ruido ensordecedor en su cabeza. Decidió que debía profundizar dentro de él mismo, explorando su historia, buscando las verdades que había escondido por temor a ser juzgado o a no estar a la altura. En sus momentos de reflexión, comenzó a recordar su infancia. Cada fracaso, cada éxito, cada lágrima derramada. Todas esas experiencias habían moldeado su carácter. Sin embargo, se dio cuenta de que,
A menudo había preferido usar esas historias como armaduras, no como herramientas de conexión. Al cuestionar su uso de las experiencias pasadas, comprendió que había llegado el momento de soltar el miedo. Una mañana, decidió hacer un ejercicio radical, escribir una carta a su yo del pasado. «Querido Javier», comenzó, «es hora de que dejes de constreñir tu historia. No eres solo tus logros, ni tus fracasos, eres un conjunto de aprendizajes». Con cada frase, se sentía más ligero, como si las palabras se fueran transformando en liberación. Esa carta se convirtió en un camino de sanación, no solo de descubrimiento. Armado con una nueva perspectiva, Javier se dirigió a un café cercano. Mientras esperaba su bebida, observó a las personas a su alrededor. Algunos parecían atrapados en sus propios mundos, pero otros reían y conversaban alegremente. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo fundamental. El éxito no se trataba solo de tener una idea brillante, sino de conectar, de crear puentes entre las experiencias. Todas aquellas emociones humanas eran el verdadero valor de su emprendimiento. Decidió hacer un experimento. Sin el objetivo de vender, sino de escuchar, se acercó a una pareja que charlaba. Se presentó, explicó brevemente su proyecto y luego les preguntó sobre sus propias experiencias con la tecnología en sus vidas. Lo que comenzó como una simple conversación pronto se transformó en un intercambio sincero. Las historias que compartieron no solo enriquecieron su perspectiva, sino que le mostraron lo que realmente necesitaban los consumidores. Esa tarde, mientras regresaba a casa, Javier comprendió que su valor personal debía integrarse al profesional. La vida no se trataba solo de ejecutar un plan, sino de entender y empatizar con las personas. La autenticidad era su verdadera fortaleza. Se encontraba en un camino hacia una versión de sí mismo más completa y profunda, un líder que no temía mostrar su vulnerabilidad. Al llegar a su departamento, encendió la computadora con un renovado sentido de propósito. Hizo una lluvia de ideas, tomó cada inmensa lección que había obtenido de su semana de autoexploración y empezó a estructurar su presentación de una forma distinta. Incorporó su historia, su vulnerabilidad y su deseo de conectar, pero aún había algo que lo inquietaba. Poco después, su teléfono vibró, interrumpiendo su trance creativo. Era un mensaje de Alejandro. «Espero que estés listo para la próxima reunión. Ha surgido una nueva oportunidad que creo que podría interesarte, pero esta vez necesito que esté más alineada con quién eres en realidad». La adrenalina subió por su cuerpo. Aquello era más que una simple solicitud, era un nuevo desafío personal. Javier se sentó al borde de la cama, consciente de que estaba a punto de entrar en una prueba definitiva. Podría mantener su autenticidad mientras enfrentaba esta nueva oportunidad que podía cambiar su vida. Lo único que sabía era que tenía que estar preparado para la revelación que lo aguardaba. El día de la reunión llegó. Javier se despertó antes de las primeras luces del amanecer, su mente todavía llena de lo que había aprendido en su proceso de autodescubrimiento. Con cada bocanada de aire fresco lo alimentaba una mezcla de nerviosismo y determinación. No podía permitir que la ansiedad apagara la autenticidad que había cultivado en los últimos días. Se duchó, se vistió cuidadosamente y se miró en el espejo, preguntándose si realmente podía ser el líder que había imaginado. A medida que avanzaba el día, su mente se refrescaba con cada recuerdo de las conversaciones que había tenido en el café. Había una claridad en su propósito que se sentía diferente. No se trataba de mostrar la mejor versión de sí mismo, sino de presentarse tal como era. Se encontraba ansioso por la próxima reunión, pero no podía escapar del eco de la pregunta que seguía resonando en su mente. ¿Qué expectativas impondría Alejandro? La necesidad de entender el verdadero valor de su historia propia
se había convertido en su prioridad. Al llegar al restaurante donde estaba programada la reunión, respiró hondo antes de entrar. El ambiente era elegante, lleno de gente que discutía animadamente y disfrutaba de la gastronomía. Javier se sintió pequeño ante el bullicio, pero esa sensación también le recordaba su humanidad. Al cruzar la puerta, fue recibido por Alejandro. Su rostro transmitía confianza, pero Javier sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Se sentaron en una mesa reservada en el rincón, las sombras danzando por el lugar mientras la luz del sol se filtraba a través de los ventanales. Alejandro comenzó a exponer la nueva oportunidad, una inversión significativa por parte de un grupo de empresarios ansiosos por respaldar ideas innovadoras. Pero a medida que hablaba, Javier sintió un leve desasosiego. La presentación de Alejandro parecía enfocarse en la proyección comercial y en generar un impacto visual, mientras que lo que Javier había construido en su interior era mucho más profundo que simplemente números y gráficos. Cuando llegó su turno de hablar, Javier aprovechó para introducir su visión. Habló sobre su carta a su yo del pasado, sobre la importancia de las historias humanas en el contexto de un mundo digital. La mirada de Alejandro se oscureció levemente al notar la falta de la convencionalidad que había anticipado. Se notaba que Alejandro esperaba algo más impactante y directo, pero Javier decidió seguir adelante, fiel a su propio ritmo. Mientras continuaba, vio en los ojos de Alejandro y de los otros empresarios presentes un destello de curiosidad mezclada con escepticismo. No quería descartar la esencia de su mensaje a favor de complacer las expectativas ajenas. En lugar de eso, decidió conectar con su verdad interna, aunque eso pudiera significar poner en riesgo la oportunidad. El cambio en el ambiente fue palpable. Algunos gestos de desinterés se transformaron en atención. Fomentó un diálogo fluido, escuchando y respondiendo las preguntas con sinceridad. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando alguien del grupo le preguntó sobre su mayor fracaso personal. La respuesta fluyó fácilmente de sus labios. Me dejé llevar por lo que otros esperaban de mí, olvidando lo que realmente valoro. Mi éxito se basó en cumplir con las expectativas, no en seguir mi pasión ni en conectar genuinamente con los demás. Su voz resonó en el aire del restaurante, llevando consigo un peso que sentía al liberarlo. El silencio ocupó la mesa, y Javier percibió una mezcla de asombro y reconocimiento entre los presentes. La conexión que había buscado no solo envolvió los negocios, sino que también tejió la empatía humana que había descubierto en sus reflexiones. Por fin, Javier sintió que había dado un salto hacia lo desconocido, enfrentando su vulnerabilidad frente a la posibilidad de un futuro incierto. Sin embargo, el viento cambió cuando Alejandro, frunciendo el ceño, hizo una pausa y de repente abordó la conversación desde un ángulo que no había previsto. Entonces, si el éxito no es solo un número, ¿cómo defines tu nuevo camino a seguir? Javier respiró profundamente, preparado para lo que venía. La respuesta a esa pregunta podría ser el verdadero catalizador de su transformación. En ese momento se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Javier sintió que cada ojo en la mesa lo examinaba. La pregunta de Alejandro, aparentemente simple, se convirtió en un abismo que amenazó con tragárselo. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, y en un instante, distintos caminos se desplegaron ante él como en un laberinto de decisiones. Estaba allí ante la posibilidad real de un futuro profesional, pero también sabía que no podía comprometer su autenticidad por un momento de brillantez superficial. Cerró los ojos brevemente, buscando claridad. Recordó los entresijos de sus fracasos, las noches de insomnio, preguntándose si alguna vez podría ser suficiente. La inercia de su antigua vida
parecía un eco distante, arrastrándolo a una trampa de complacencia. Abrió los ojos nuevamente, decidido a transformar esa vulnerabilidad en fortaleza. «Mi nuevo camino», empezó, sintiendo que cada palabra era un paso firme en terreno desconocido, «no se define por proyecciones financieras o gráficos de crecimiento. Se trata de construir un espacio donde el liderazgo sea sinónimo de humanidad. Un lugar donde cada persona se sienta escuchada y valorada, y donde el éxito se mide en conexiones genuinas». El rostro de Alejandro se iluminó de sorpresa, mostrando que había subestimado a Javier. Era como si las palabras de Javier resonaran por encima del ruido del restaurante, creando una atmósfera de reflexión a su alrededor. El cambio en el aire era tangible. El grupo comenzaba a contemplar una nueva perspectiva. A medida que continuaba, compartió cómo sus interacciones anteriores le habían mostrado que las historias personales tienen el poder de transformar y mejorar organizaciones. Había experimentado de primera mano la deshumanización de los ambientes laborales y cómo esto afectaba no solo la productividad, sino el bienestar de los individuos que las componían. Cada relato que contaba y cada conexión que establecía lo acercaba más a esa visión que había cultivado en su interior. «Mi objetivo», dijo con decisión, «es iniciar un movimiento que inspire a otros a abrazar su vulnerabilidad. Ser un líder que no solo intenta obtener resultados, sino que también busca el crecimiento de cada miembro del equipo». Un murmullo comenzó a surgir entre el grupo, y la bougie del restaurante palpitaba en un juego de sombras. Parecía que las semillas de sus ideas estaban germinando en la mente de sus oyentes. Pero el momento de claridad no duró, porque la inquietud comenzó a desmenuzar la percepción inicial. Las miradas de admiración se tornaron en escepticismo. «¿Pero cómo se traduce eso en resultados?», interrumpió un empresario con un tono más crítico. Javier sintió la presión, sabía que debía defender su visión sin perder el carácter que había decidido aferrar con tanto empeño. Cada interacción, cada palabra, podía ser un reflejo del Javier que había estado escondido durante tanto tiempo. Resulta que el verdadero retorno de inversión se produce en la motivación interna de las personas. Cuando se siente una conexión auténtica, el equipo no solo trabaja por un salario, sino por una misión compartida, y eso genera resultados exponenciales a largo plazo. La convicción en su voz vibró, resonando en los corazones de los presentes. Había empezado a desdibujar las líneas entre lo crucial y lo trivial. Javier notó que su retórica comenzaba a cosechar frutos, las facciones de quienes lo rodeaban se suavizaban, y la discusión invadía la sala. Tal vez había algo en su visión que resonaba más allá de los números. Sin embargo, la conversación abordó una nueva dirección, al exponer el deseo de algunos presentes de ajustarse a modelos de negocio tradicionales. «La realidad es», añadió Javier, tomando un respiro profundo, «que las estructuras rígidas están obsoletas. Necesitamos adaptarnos a un nuevo enfoque que priorice a las personas. La creación de un entorno inclusivo es la clave del éxito, no la excepción». Entonces, en un giro inesperado, Alejandro, que había permanecido en silencio, finalmente tomó la palabra. «Si realmente crees eso, Javier, te enfrentarás a algunos desafíos que pondrán en tela de juicio tus principios. ¿Estás preparado para la lucha que vendrá con ese camino?». Las palabras de Alejandro flotaron en el aire, cargadas de un desafío que desataba tanto miedo como emoción en Javier. La batalla por mantener su camino recién trazado parecía inevitable. Él también comenzó a cuestionarse si realmente podía sostener lo que había decidido construir. A medida que las luces del restaurante iluminaban su figura, se sintió aún más comprometido.
La respuesta a esa proposición comprometida marcaría no solo su futuro, sino el de muchos a su alrededor. Javier tomó una decisión reflejada en su mirada serena, dejando claro que su convicción no era negociable. Este desafío sería su prueba de fuego. Se dio cuenta de que su verdadero viaje apenas comenzaba y que el impacto que deseaba dejar no dependería de la visión ajena, sino de la fuerza que portaba en su interior. Pero antes de abordar esa batalla, debía prepararse para lo que vendría. «Estoy listo para definir el futuro de mi camino», afirmó, mientras la certeza de su disposición se cristalizaba. ¿Qué retos y sorpresas se presentarían en este nuevo y audaz camino? Javier salió del restaurante con una mezcla de adrenalina y ansiedad en su interior. Las palabras de Alejandro retumbaban en su mente. Cada repetición, una advertencia. La lucha por sus principios no sería sencilla. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumado, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su pecho. Era el momento de abordar la realidad de su nuevo camino. Durante la semana siguiente, Javier se sumergió en su trabajo. Despertaba temprano, no solo para cumplir con las tareas diarias, sino para enfocarse en lo que él consideraba lo más crucial: crear un entorno que abrazara la vulnerabilidad y estimulase la colaboración. Se dedicó a estudiar los principios del liderazgo empático, empapándose de libros y charlas sobre motivación y desarrollo personal. Cada concepto que absorbía era como un ladrillo en la fundación de su nueva visión. Sin embargo, la teórica preparación se enfrentaba a la dura práctica. Christoph, su supervisor, era un ferviente defensor de un modelo más tradicional y rígido. La primera vez que Javier intentó implementar un enfoque más relajado en una reunión de equipo, Christoph lo interrumpió con una mirada severa. «No tienes tiempo para ese tipo de experimentos, Javier. La productividad es lo que cuenta», dictaminó, alzando la voz hasta hacer eco en la sala. La sensación de ser atacado lo dejó en una difícil posición emocional. Se dio cuenta de que su desafío no solo era ante el escepticismo de sus colegas, sino también contra el sistema institucionalizado que perpetuaba la deshumanización. Contrastaba la pasión de su visión con la frialdad de la realidad corporativa, y su incertidumbre creció. Esa noche, Javier ruminó sus pensamientos. Se enfrentaba a un dilema crucial: continuar su lucha y arriesgar su estabilidad profesional, o ceder ante la presión de un modelo que sabía que no promovía lo que anhelaba. Diariamente se preguntaba si realmente podía ejecutar su visión sin sabotear su futuro. La idea de ser un líder auténtico pasaba a ser un eco en su cabeza frente a la presión de la necesidad de resultados inmediatos. Pero algo dentro de él se rebelaba. Reflexionó sobre todos aquellos momentos en su vida, las pequeñas victorias que había ganado cuando decidió ser fiel a sí mismo, las veces que había experimentado conexiones genuinas con otras personas. Se le ocurrió que el verdadero barómetro del éxito no era solo la productividad, sino el crecimiento personal de cada miembro del equipo, incluido él. «Si no lo pruebo, ¿cómo sabré si realmente puede funcionar?», pensó. Con esta claridad, Javier decidió enfrentarse a Christoph. Preparó una presentación que esperaba comunicar no solo sus ideales, sino también los beneficios tangibles que podría aportar un enfoque centrado en las personas. Se despertó extra temprano esa mañana, con la convicción de que su voz podía resonar en quien quisiera escuchar. En la reunión, mientras su corazón latía con intensidad, comenzó con datos que ilustraban la correlación entre el bienestar de los empleados y el rendimiento global. Las empresas que priorizan la construcción de relaciones sanas y auténticas, dijo con confianza, no solo experimentan una rotación laboral menor, sino que su innovación también se dispara.
A medida que hablaba, notó que el ceño fruncido de Christoph comenzaba a aliviarse, y algunos compañeros asentían lentamente. Sin embargo, el verdadero momento de verdad llegó cuando se atrevió a compartir su propia experiencia personal. Habló sobre las dudas y luchas internas que había enfrentado, mostrando su propia vulnerabilidad. Con cada palabra se sentía menos como un adversario y más como alguien que buscaba un espacio de crecimiento. Cuando terminó, el silencio era palpable. Sin embargo, una mezcla de inquietud y apertura parecía flotar en el aire. Javier sabía que quizás no había concluido su batalla, pero había dado un paso estratégico adelante. Sin embargo, Christoph se recobró rápidamente y, aunque no estaba completamente convencido, esbozó un «está bien, discutamos el plan». La sensación de haber retado sus propios límites lo llenó de una explosión de energía. Pero el aftermath de esa pequeña victoria tenía también su precio. En su interior, una nueva inquietud emergía. Podría sostener esa determinación sin desmoronarse ante la resistencia de aquellos que temían al cambio. Con una mirada decidida, Javier se adentró en esta nueva etapa de su vida laboral. El desafío del liderazgo y de su propia autenticidad, cada vez más inextricables, comenzaba a asignarle nuevas lecciones y, a cada giro, un nuevo descubrimiento sobre sus propios límites. El camino por delante se vislumbraba mucho más espinoso de lo que había anticipado. Podría persistir ante el miedo a perder la estabilidad que tanto anhelaba y aún así ser fiel a su visión de un entorno laboral más humano. La respuesta y la forma de abordar estos nuevos retos se hallaban todavía en el proceso de gestación, en el horizonte de un futuro que prometía no solo cambios externos, sino una verdadera transformación interna. Las puertas de una nueva incertidumbre se abrían, provocando un desafío a su imagen de sí mismo. ¿Lograría Javier navegar en este conflicto sin perder la esencia de quién era? Javier se encontró en medio de una tormenta de emociones. Había dado un paso hacia la autenticidad, y aunque la pequeña victoria en la reunión fue un aliento, sabía que el camino todavía estaba lleno de promesas y riesgos. A cada instante que transitaba, la imagen que tenía de sí mismo comenzaba a transformarse. Ya no era él simplemente un soñador, sino un líder comprometido, un puente que conectaba sus raíces con las aspiraciones de un futuro prometedor. Durante las semanas siguientes, Javier se moldeó en el rol que había elegido. Comenzó a implementar cambios en su equipo, fomentando un ambiente donde las ideas fluyeran y donde cada miembro se sintiera valorado. Hacía hincapié en la colaboración, invitando a sus compañeros a compartir no solo sus éxitos, sino también sus fracasos. Con cada reunión, el ciclo de confianza se fortalecía. La vulnerabilidad se convertía en su mejor aliada. El equipo empezó a ver cada desafío como una oportunidad para crecer juntos. Consciente del desafío que enfrentaba, Javier eligió ser proactivo. Se acercó a Christoph, quien había mostrado escepticismo en su camino. En un gesto de audacia, lo invitó a una charla informal, donde compartió sus visiones y el impacto positivo que había comenzado a notar. Aunque Christoph seguía siendo cauto, poco a poco se abrió a la posibilidad de un enfoque diferente. Javier supo que transformar una cultura empresarial tomada de miedos arraigados era un proceso lento, pero cada pequeño paso contaba. Javier también aprovechó sus redes y comenzó a asistir a eventos de tecnología y emprendimiento. Cada conversación con otros emprendedores y líderes en el campo le brindó nuevas perspectivas. Se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda de un liderazgo más humano. Muchos compartían ese deseo y eso alimentaba su fervor. En cada networking, Javier no solo construía conexiones, sino también una reputación. Poco a poco comenzaba a ser reconocido por su enfoque auténtico y orientado a las personas. La culminación de sus esfuerzos se presentó cuando organizó un taller de innovación en su lugar de trabajo.
Javier propuso a su equipo no solo discutir estrategias, sino también crear un espacio para compartir sus historias, para honrar sus luchas y éxitos. Era un entorno seguro, donde las personas pudieran expresarse libremente. Durante la sesión, observó cómo sus colegas se volvían más abiertos, cómo los muros perdían fuerza y cómo las ideas empezaban a surgir como nunca antes. Finalmente, el impacto de esos cambios se hizo tangible. En una evaluación trimestral, el equipo no solo superó sus objetivos de rendimiento, sino que también constató un aumento significativo en la satisfacción laboral. Javier sintió una oleada de orgullo. Las semillas que había sembrado empezaban a florecer. Este no solo era un triunfo personal, era el testimonio de que su enfoque funcionaba. A medida que las semanas se transformaron en meses, Javier se convirtió en un referente en el ámbito laboral. Lideraba un ambiente donde la empatía y la conexión eran el núcleo. Christoph, aunque todavía escéptico, comenzó a hacer eco de las ideas de Javier, y juntos comenzaron a implementar programas que buscaban el bienestar integral de los empleados. Sin duda, fue un cambio crucial en la cultura de su organización. Una tarde, en un evento de reconocimiento, Javier fue invitado a hablar sobre su recorrido. A medida que compartía su propia historia, la lucha entre sus raíces y sus sueños, la sala estaba atenta. Las palabras fluyeron de su boca con una nueva energía. Ya no dictaba un discurso, sino que relataba su travesía, desde la confusión y el miedo hasta la claridad y el propósito. En ese momento, el reconocimiento que había anhelado no se centró únicamente en sus logros materiales, sino en su capacidad de inspirar a otros. Al final del evento, recibió aplausos y elogios sinceros. En ese instante, sintió cómo su corazón palpitaba con una confianza renovada. Había logrado conquistar sus miedos internos y había creado un legado que no solo reflejaba su talento, sino también su humanidad. El viaje que había iniciado no solo se trataba de alcanzar metas, sino de definir lo que realmente significaba el éxito. Ser un líder que abrazaba su autenticidad y que buscaba conectar con los demás. Javier sabía que la transformación no era solo suya. Aquellos que habían estado a su lado en el camino también habían comenzado a florecer. Agradeció a cada persona que había apoyado, a su madre que siempre había creído en sus sueños y a Alejandro, cuya oferta había sido el catalizador de su viaje. Su futuro se mostraba lleno de posibilidades y ahora sabía cómo navegar en él. La sensación de culminación le llenó profundamente. A partir de ahí, no había vuelta atrás. Había encontrado su propósito, no solo como empresario, sino como un ser humano. Con el corazón ligero y la mirada fija en el horizonte, Javier se sintió preparado para enfrentar cualquier desafío que pueda llegar, siempre con la voluntad de ser un puente para otros, un faro que iluminaría el camino en las aguas inciertas de la vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.